La luz de la mañana caía sobre el canal, con la precisión del pincel de un maestro pintor, convirtiendo las aguas grises en doradas. Y era a esta misma orilla dorada a donde había llegado Hércules Poirot, buscando lo que siempre buscaba: descanso, orden y la simetría que solo unas vacaciones junto al mar, perfectamente organizadas, podían proporcionar. Bajó de su automóvil con la delicadeza de quien consideraba su llegada una ceremonia. Sus zapatos, de charol, relucientes, rozaron el camino de grava del Hotel Majestic con paso pausado. Tras él, su equipaje, cada pieza perfectamente alineada, tal como le gustaba a Poirot. Alineada, ordenada, correcta. Monsieur Poirot, el gerente, apareció con deferencia practicada, con una sonrisa preparada, mucho antes de que el detective belga cruzara la puerta del vestíbulo. Nos sentimos muy honrados. Sus habitaciones están listas. Son las mejores que tenemos, con vistas al mar y a los jardines. Poirot inclinó la cabeza en un leve gesto de reconocimiento. No era hombre dado a agradecer excesivamente los servicios prestados. Al fin y al cabo, esas cosas eran precisamente por lo que se pagaba. En cambio, examinó el vestíbulo con la mirada penetrante y mesurada que lo había hecho legendario. Todo en el Majestic evocaba comodidad y discreción. Techos altos, muebles en tonos pastel, el tenue aroma de flores frescas que luchaban valientemente contra el aire salado. Muy bien, pensó Poirot, muy bien, sin duda. Pero fue al subir la escalera, de caoba, bien cuidada, con la alfombra lo suficientemente gruesa como para amortiguar los pasos, que notó algo que le hizo levantar ligeramente las cejas. Una mujer que descendía rápidamente casi choca con él. Era impactante como lo son ciertas mujeres, no solo por su belleza convencional, sino por la fuerza de su presencia. Cabello oscuro, arreglado con teatral precisión. Ojos que parecían pintados por alguien con habilidad y vanidad a partes iguales. Su vestido, un vestido de verano azul pálido, se ajustaba a su cuerpo con la delicadeza de algo que había costado una suma considerable. ¡Ay, cuánto lo siento!, lo dijo de una forma que sugería que, en realidad, no lo sentía mucho. Estas escaleras, ¿sabes?, son terriblemente empinadas. Poirot se hizo a un lado con cortés precisión. Por supuesto, señora. No ha habido ningún daño. Ella pasó rápidamente junto a él y él percibió el aroma de su perfume, caro, distintivo y que contrastaba con la modesta formalidad de unas vacaciones en la playa. Muy interesante, pensó, muy interesante, de verdad. Al llegar, sus habitaciones eran exactamente como le habían prometido. Una sala de estar con vistas al mar y a jardines impecables. Un dormitorio que había sido limpiado con lo que Poirot reconoció como un cuidado obsesivo. Un baño con sanitarios relucientes. Desempacó con su método habitual. Cada artículo colocado en su lugar, sin dejar nada al azar. A media tarde, Poirot se había instalado en la terraza con una tisana y observando atentamente a los demás huéspedes. La terraza estaba repleta de la peculiar mezcla humana que atraían los hoteles de verano junto al mar. Había parejas mayores, conversando a un volumen propio de personas con sordera parcial. Familias jóvenes, niños que a veces chillaban con el desenfreno de quienes se liberan. Y estaban los demás, la gente guapa, los que venían por razones que iban más allá del simple sol y el descanso. Fue entonces cuando la volvió a ver. La mujer de la escalera estaba sentada en una tumbona a rayas, con un libro olvidado en el regazo, con la atención fija en un hombre que jugaba al tenis en la cancha de abajo. Hércules Poirot reconoció la mirada.
Era la mirada de una mujer que sabía que la observaban y que, por lo tanto, observaba a otra persona con la intensidad calculada de la estrategia social. El hombre al que observaba era rubio, de unos 40 años, con el porte de alguien acostumbrado a la admiración. Jugaba al tenis con la mediocridad entusiasta del aficionado seguro de sí mismo. Junto a él, intentando devolver sus saques, había un hombre más joven, de unos 25 años, cuya energía nerviosa irradiaba como el calor de una piedra en verano. «Es Arlena Stuart», dijo una voz junto a Poirot. Se giró y vio a una mujer de unos 60 años, con inteligentes ojos grises y el porte de quien se ha pasado la vida observando. La actriz ha participado en varias producciones londinenses, creo. Causó sensación por lo que he oído. Llegó hace 3 días. Y el caballero al que observa con tanto interés. Poirot señaló con delicadeza hacia la cancha de tenis. «Ah, ese es Kenneth Marshall. Lleva aquí casi una semana. Es bastante reservado, casi siempre reservado. Y el joven es Patrick Redfern, casado con una dulce criaturita llamada Christine. Están de luna de miel, los pobres». Poirot bebió su tisana con mesura. Los sabores eran correctos. Manzanilla, miel, un toque de limón. Y la información, sospechó, era igualmente precisa. «Parece usted notablemente bien informada, señora», observó. Sonrió con la calidez conspirativa de una chismosa nata. Uno presta atención, uno observa. ¿No es eso lo que hace la vida interesante? Además, no hace falta ser especialmente perspicaz para darse cuenta de que algo se cuece aquí. Arlena Stuart apenas ha hablado con su marido desde que llegó, y se ha pasado buena parte del tiempo haciéndole ojitos al pobre Patrick. Su esposa se ha dado cuenta, claro. Se nota en la forma en que sostiene la taza de té. Con los nudillos blancos, diríamos. Y Kenneth. Bueno, Kenneth parece oscilar entre la indiferencia y algo parecido a la furia, aunque lo disimula bien. Poirot reflexionó que era un análisis notablemente astuto por parte de una mujer que aún no conocía. La observó con renovado interés. «No me ha dicho su nombre, señora». «Señorita Agatha Kent. Llevo 15 años viniendo al Majestic. Conozco a todos y entiendo la naturaleza humana. O al menos entiendo que la naturaleza humana es mucho más dramática de lo que la mayoría de la gente cree». Debajo de ellos, en la cancha de tenis, el joven Patrick Redfern acababa de fallar un saque. Arlena Stuart rió desde su tumbona. El sonido resonó por la terraza con una claridad cristalina. Era una risa de puro deleite, sin ninguna amabilidad. Poirot notó que Kenneth Marshall había dejado de jugar por completo. Permaneció inmóvil, con la raqueta colgando a un lado, y por un instante su rostro reflejó algo que podría haber sido desesperación. El sol continuó su arco por el cielo, tiñendo las aguas del Canal de Oro a naranja fundido, y Hércules Poirot, sorbiendo su tisana, pensó en la naturaleza de la pasión humana y en la particular naturaleza de la ira que se enconaba bajo la superficie de la civilidad. Al anochecer, estaba seguro de una cosa: algo había llegado al Hotel Majestic, algo mucho más sustancial que la simple temporada de verano, algo con garras y dientes, disfrazado solo por la fina capa de buenos modales y cócteles de verano. Aún no sabía qué era, pero cada vez estaba más seguro de que, antes de que terminaran sus vacaciones, se vería obligado a emplear ese método y orden particular que era su naturaleza. Después de todo, el sol no era lo único que podía cegar a una persona. El mal también tenía la capacidad de camuflarse bajo la luz. La mañana siguiente llegó con la perfección que solo la costa inglesa podía ofrecer. El sol brillaba bajo pero brillante. El cielo era de un azul impecable,
Y la playa, amplia, limpia, salpicada de las sombrillas a rayas de los turistas, parecía sacada de un cartel de vacaciones diseñado por alguien con una atención casi obsesiva a la belleza. Poirot desayunó en la terraza a las 8 en punto. El té estaba excelente. Las tostadas estaban a la temperatura perfecta. La mermelada, casera notó, tenía un sutil sabor a frambuesas y algo más, algo floral. Y, sin embargo, a pesar de la excelencia del desayuno, a pesar de la belleza de la mañana, había una cualidad en el aire que sugería discordia. Lo notaba en los detalles, en cómo la mano del camarero temblaba ligeramente al servir el té, en el hecho de que cierta mesa, la de Kenneth y Arlena Marshall, permaneciera vacía, mientras su hija Linda estaba sentada sola, devorando mecánicamente un plato de huevos sin aparente apetito. Linda Marshall era un interesante estudio de contrastes. Tenía unos 18 años, el cabello oscuro y los rasgos marcados de su madre. Y sin embargo, su expresión era completamente suya, cerrada, vigilante, conteniendo una profunda tristeza. Notó que Poirot la observaba, y por un instante sus miradas se cruzaron. Luego apartó la mirada, pero no antes de que él captara un fugaz destello en su mirada. Miedo quizás, o advertencia a las 9. Poirot se había instalado en la playa, en una tumbona colocada con precisión matemática para permitirle observar al máximo a sus compañeros de viaje, manteniendo la apariencia de un ocio sereno. Tenía un libro, una novela de Dostoyevsky, que en realidad no estaba leyendo, y un sombrero de ala ancha para protegerse la piel, lo cual consideraba un asunto de suma importancia. A media mañana, la playa se había llenado con la típica gente de un lugar de veraneo. Había señoras mayores con elaborados trajes de baño que solo se aventuraban a la orilla. Había madres jóvenes con niños, con la atención dividida entre la supervisión y la esperanza de que alguien se fijara en lo bien que cuidaban a sus pequeños. Había jóvenes atléticos que jugaban a elaborados juegos con redes y pelotas, y allí estaba la gente guapa. Patrick y Christine Redfern llegaron juntos, aunque Poirot notó que no se tomaban de la mano, y se acomodaron en sus toallas, a cierta distancia el uno del otro. Christine era una criatura delicada, rubia, con esa belleza serena que sugería que había pasado su vida siendo ignorada en favor de ejemplares más espectaculares. Estaba sentada leyendo una revista, aunque sus ojos no recorrieron las páginas con verdadera atención. Patrick, en cambio, parecía inquieto. Tomó un libro y lo dejó. Caminó hasta la orilla y regresó. Encendió un cigarrillo y lo apagó a medias. Su pierna se movía con la agitación constante de un hombre cuyos nervios empezaban a desmoronarse. Y entonces llegó Arlena. No apareció simplemente en la playa, como la mayoría de los invitados. Hizo su entrada, como hacen ciertas personas, como si el simple hecho de aparecer fuera una actuación que requiriera la participación del público. Llevaba un traje de baño de un escarlata impactante, un color que parecía inventado específicamente para sus propósitos dramáticos, y se movía por la arena con la gracia calculada de quien sabía que todas las miradas seguirían su trayectoria. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se desvanecieron, las cabezas se giraron. Incluso los niños dejaron de excavar arena por un momento para mirar fijamente. Se acomodó justo entre Christine y Patrick, colocando su toalla con la precisión de quien coloca una pieza de ajedrez. Luego se quitó el pareo, se acomodó en una tumbona y sacó un pequeño espejo de su bolso, donde comenzó a observar su reflejo con profundo interés. Junto a Poirot,
La señorita Kent, que se había acomodado con un libro y una sombrilla, emitió un leve sonido. No era exactamente una risa, pero contenía una esencia de diversión con un toque de desaprobación. «Es insoportable», susurró la señorita Kent. Y lo trágico es que sabe exactamente lo insoportable que es. Es deliberado, ¿sabe? Todo. Está decidida a disgustar a la pequeña novia y está decidida a que el pobre Patrick se dé cuenta. ¿Y por qué querría molestar a la joven novia?, preguntó Poirot sin apartar la mirada de su Dostoyevsky. «¿Por qué?», dijo la señorita Kent. «No es una mujer amable, porque disfruta del poder, porque ha sido una mujer hermosa durante mucho tiempo, y las mujeres hermosas suelen desarrollar cierta crueldad. Han tenido la vida arreglada con tanta facilidad que olvidan que no todas son tan afortunadas». Poirot consideró este análisis con cierto interés. No era particularmente original, pero tenía el aire de observación adquirido a través de un largo estudio de la naturaleza humana. Empezaba a apreciar la presencia de la señorita Kent en el Majestic. Ella veía cosas, entendía lo que veía, y no era, sospechaba, de las que disimulaban lo que había observado. «¿Dónde está el señor Marshall?», preguntó Poirot. «Ah, esa es la pregunta interesante, ¿verdad? Kenneth ha estado bastante reservado esta mañana. Desayunó temprano, en su habitación, y luego desapareció. Nadie lo ha visto desde entonces. No está en el hotel, por lo que sé. Se sospecha que se ha largado para evitar las payasadas de su esposa». En ese preciso instante, como convocado por la conversación sobre él, Kenneth Marshall apareció en la orilla de la playa. Vestía ropa de calle, pantalones de lino y camisa, y caminaba con el paso decidido de quien regresa de un recado. Se detuvo al ver a su esposa, y Poirot percibió un destello en su rostro. No era ira exactamente, algo más cansado, algo que denotaba resignación ante lo inevitable. Se acomodó a cierta distancia del resto del grupo. Abrió un periódico y pareció leerlo, aunque Poirot dudaba que en realidad estuviera absorbiendo algo de su contenido. La mañana transcurría con la lentitud de una tarde de vacaciones. Los invitados nadaban, los invitados leían, los invitados participaban en los peculiares rituales sociales de los balnearios, que incluían colocar sombrillas y conversar sobre el tiempo. Y a pesar de todo, observó Poirot, la tensión bajo la superficie seguía creciendo, tan inexorable como la marea. Se fijó en el momento en que Arlena se levantó y propuso nadar. Se estiró, haciendo un gesto muy vistoso, y anunció, sin dirigirse a nadie en particular, que el agua se veía divina. Luego miró, con estudiada naturalidad, en dirección a Patrick Redfern. Se puso de pie inmediatamente, y su inquietud de repente encontró expresión. «Buena idea», dijo, y su voz resonó por toda la playa. «¿Te unes a mí?». La revista de Christine cayó a la arena. Ella no levantó la vista, pero Poirot vio que sus manos se apretaban, y su mandíbula se tensaba de una forma que sugería una angustia apenas contenida. Patrick y Arlena caminaron juntos hacia el agua. Al entrar, Arlena rió, con esa misma risa cristalina y cruel que Poirot había oído el día anterior. Patrick, joven e ingenuo, y evidentemente deslumbrado por la atención de alguien como Arlena Stuart, rió en respuesta, y junto a Poirot, la señorita Kent cerró su libro con deliberada finalidad. «Ahí», dijo en voz baja, «ahí está el momento en que algo cambia, cuando un gesto adquiere mayor importancia. ¿Lo ves?». «Veo», dijo Poirot con cautela, «a un joven que toma una decisión casi con toda seguridad desacertada. Veo a una joven esposa sufriendo las consecuencias de su insensatez. Y veo
Hizo una pausa, al ver cómo las manos de Kenneth Marshall se apretaban sobre el periódico. A un hombre que descubre que su situación doméstica es quizás incluso más complicada de lo que suponía. ¿Y qué opinas de ello?, preguntó la señorita Kent. Poirot permaneció en silencio durante un largo momento, observando a los nadadores en el agua, observando a los invitados en la orilla, observando todo el elaborado cuadro de unas vacaciones junto al mar que comenzaba, de manera sutil, a desmoronarse en sus cuidadosamente mantenidas costuras. «Lo interpreto», dijo finalmente, «como un hombre con experiencia en la naturaleza humana siempre interpreta estas situaciones. Lo interpreto como un problema, el tipo de problema que empieza con pequeños gestos y risas crueles y que termina». Hizo una pausa, y había algo en su tono que sugería que había visto terminar cosas así antes, que termina de maneras que nadie anticipa cuando la mañana es tan hermosa como esta. El sol continuó su arco en el cielo, los nadadores continuaron su actividad en el agua, y en la orilla, la tensión que la señorita Kent había identificado con tanta precisión seguía aumentando, como una cuerda que se enrollaba progresivamente alrededor del cuello del Hotel Majestic. Al llegar la noche con su luz dorada y su falsa promesa de paz, Poirot ya estaba completamente seguro de algo. Antes de que terminaran las vacaciones, la luz del sol ocultaría algo mucho más oscuro que los celos y la discordia conyugal. Antes de descansar tendría que emplear la única habilidad que no permanecería inactiva por mucho tiempo en un lugar donde la pasión humana estaba tan a flor de piel. El comedor del Hotel Majestic estaba decorado con la exquisita elegancia que caracterizaba al establecimiento. Lámparas de araña de cristal proyectaban una cálida luz sobre las mesas adornadas con mantelería blanca y flores frescas. Los invitados, ataviados con sus mejores galas, ofrecían un espectáculo de cortesía y sobriedad, una actuación que se había vuelto cada vez más frágil con el paso de los días. Al anochecer del tercer día, la tensión había escalado más allá del sutil ámbito de las miradas significativas y los silencios elocuentes. Esa mañana, Patrick y Christine Redfern fueron vistos en la playa, en lo que solo podría describirse como una acalorada discusión, mantenida en susurros apremiantes, aunque manteniendo la apariencia de una conversación informal. Christine se retiró a su habitación justo después de comer, y no se la había visto desde entonces. Patrick había pasado la tarde paseando solo por los jardines del hotel, con movimientos inquietos y agitados. Arlena Marshall, por supuesto, había aparecido en la cena con un vestido verde esmeralda que demostraba o una notable indiferencia o una provocación deliberada. Poirot sospechó esto último. Se sentó entre su esposo y un adinerado caballero de visita desde Londres, y dividió su atención entre ellos con teatral precisión, ignorando por completo los intentos de conversación de Linda y el silencio cada vez más gélido que emanaba de Kenneth. Fue justo cuando Poirot terminaba su plato de pescado, cuando vio a la señorita Kent entrar en el comedor, con una expresión de inusual agitación. Se acercó a su mesa habitual, pero no se sentó. En cambio, se dirigió directamente a donde Poirot cenaba solo. «Señor Poirot», dijo en voz baja, con algo en su tono que trascendía el mero chisme, «¿podría hablar con usted en privado? Es bastante urgente». Poirot se levantó con cortés precisión e hizo un gesto hacia las puertas de la terraza. En cuestión de segundos, se encontraban en el fresco aire del atardecer, lejos de las conversaciones de los comensales y de la mirada atenta de los demás huéspedes. «¿Qué le preocupa, señorita Kent?», preguntó Poirot, aunque sospechaba que ya conocía el fondo de su preocupación.
Christine Redfern vino a mi habitación esta tarde, dijo la señorita Kent sin preámbulos. Estaba muy angustiada. Me dijo que Arlena ha estado seduciendo deliberadamente a Patrick. Más que un simple coqueteo, señor Poirot. Al parecer, ayer hubo un incidente en la playa. Arlena sugirió que ella y Patrick se reunieran en privado para hablar de una cosa u otra. Christine vio la nota, se lo planteó a Patrick y él, no lo negó. Poirot permaneció en silencio, con los dedos juntos frente a él en su característico gesto de concentración. La joven indicó si su marido había aceptado esta reunión. Preguntó. Ella no lo sabía. Estaba demasiado angustiada para hablar con claridad. Pero, señor Poirot, me temo que algo está a punto de suceder. Christine no estaba simplemente alterada por una indiscreción. Tenía miedo. Un miedo genuino. Y Kenneth Marshall lo vi salir del hotel hace una hora, caminando con el paso decidido de un hombre con intenciones violentas. Las implicaciones de esta declaración flotaban en el aire de la noche entre ellos. ¿Dónde está la señora Marshall en este momento?, preguntó Poirot. Esa es la cuestión, dijo la señorita Kent, bajando aún más la voz. Nadie la ha visto desde la cena. Salió temprano del comedor, alegando dolor de cabeza. Y Patrick también lo vi salir del hotel, dirigiéndose al sendero que lleva a la cala. La expresión de Poirot no cambió, pero algo se cristalizó en sus ojos. A lo largo de su dilatada carrera, había desarrollado una sensibilidad particular para los momentos en que la conducta humana traspasaba el umbral de la discordia dramática a la tragedia potencial. Este se dio cuenta, era uno de esos momentos. «Ven», le dijo a la señorita Kent, «daremos un paseo». Salieron de la terraza por los senderos de grava que conducían al mar. La noche no era del todo oscura. Había luna que lo teñía todo de tonos plateados y sombríos. El sonido de las olas se hacía cada vez más fuerte a medida que se acercaban a la cala, una zona apartada de playa protegida por altos acantilados, accesible solo por un estrecho sendero. Fue al llegar al final del sendero que Poirot se detuvo bruscamente. Abajo, en la arena de la cala, distinguió dos figuras. Una era Arlena, reconocible por su vestido esmeralda. Estaba reclinada sobre una toalla, como esperando. La otra, Patrick sin duda, se acercaba con la mezcla de reticencia y anticipación de un hombre atraído por algo que desea y teme a la vez. «Espere aquí», murmuró Poirot a la señorita Kent, y comenzó a descender por el sendero. No se apresuró, se movió con deliberada precaución, colocando cada pie con precisión, consciente de que su presencia sería observada, pero decidido a que su aproximación no se percibiera como hostil. Al acercarse, vio a Patrick sobresaltarse, desviando su atención de Arlena. «Buenas noches», dijo Poirot con su tono más cordial. «¡Qué hermosa noche para dar un paseo!». No pude resistir la tentación de estirar las piernas y observar la fosforescencia del agua. ¿No es impresionante? Patrick parecía confundido, avergonzado, atrapado entre el deseo de explicarse y la certeza de que la explicación era completamente inútil. Arlena se incorporó. Su expresión pasó de la anticipación a la irritación. «Señor Poirot», dijo con voz aguda, «no estoy segura de qué asunto le incumbe, pero Patrick y yo estábamos conversando en privado». «Ah, pero la noche es tan pública», observó Poirot, colocándose entre ambos con aire de observador casual. «No se puede pretender privacidad cuando se está en una playa bajo la luna. Las propias estrellas se convierten en testigos». Antes de que Arlena pudiera responder, se oyó un sonido desde el sendero superior. Pasos rápidos y pesados. Kenneth Marshall apareció.
con el rostro ensombrecido por la ira y los puños apretados. Detrás de él venía Linda, pálida y con los ojos abiertos por la alarma. «Pensé que te encontraría aquí», dijo Kenneth, con la voz tensa y una furia apenas contenida. Dirigió el comentario a Arlena, aunque su mirada oscilaba entre ella y Patrick con la intensidad de quien presencia una escena de profunda traición. «Kenneth», dijo Arlena, con un tono casi juguetón. «¡Qué dramático! Simplemente estábamos... ¿Simplemente?» La voz de Kenneth se alzó. «¿Simplemente? Me has estado tomando el pelo desde que llegaste a este hotel. Todos los huéspedes lo saben. Todos los sirvientes lo saben. Mi hija lo sabe». «No sé nada de eso», dijo Arlena con frialdad. «Y si no puedes controlar tus celos, Kenneth, quizá deberías regresar a Londres». Fue en ese preciso momento que Poirot se percató de la entrada de un nuevo elemento en escena. Una figura apareció al final del sendero. Christine Redfern, pálida y temblorosa, aparentemente tras haber seguido a Patrick desde el hotel. «¡Patrick!», gritó, con la voz quebrada por la angustia. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto?». El joven pareció comprender, en ese instante, las consecuencias de sus actos. La reunión en la cala había pasado de ser un romance clandestino a algo mucho más complejo y trágico. Una colisión de deseos, traiciones y dolor legítimo. «¡Basta!», dijo Poirot con firmeza, su voz atravesando el caos con la autoridad de un hombre acostumbrado a mandar. «Esta muestra de emoción, aunque quizás comprensible, no logra nada. Sugiero que todos regresen al hotel. Lo ocurrido esta noche se podrá abordar por la mañana, cuando la serenidad prevalezca». Por un momento, nadie se movió. Entonces Kenneth, aparentemente recuperándose, se alejó del grupo y comenzó a subir por el sendero de regreso al hotel. Linda lo siguió, extendiendo la mano hacia su brazo en un gesto de preocupación y reconciliación. Patrick, con aspecto devastado, hizo ademán de seguir a Christine de vuelta al sendero, pero ella se apartó, expresando con su lenguaje corporal su desprecio y su dolor. Solo Arlena permaneció en la arena, recostada sobre su toalla, observando la escena con profunda indiferencia. Miró a Poirot con una sonrisa arrogante. «Bueno, señor», dijo, «parece que le han encomendado el papel de pacificador. ¡Qué tedioso para usted!». Poirot la miró con una expresión que mezclaba compasión y algo mucho más frío. En ese momento vio en Arlena Stuart algo que había encontrado muchas veces a lo largo de su carrera. Una mujer tan absorta en sus propios deseos y su propia sensación de poder que había dejado de considerar las consecuencias de sus actos sobre los demás. «Venga, señorita Kent», le dijo a la mujer mayor, que había bajado a reunirse con él en la arena. «Regresaremos también al hotel. Es tarde, y mañana». Hizo una pausa, volviendo la mirada a Arlena. «Mañana traerá una nueva serie de circunstancias que todos nos veremos obligados a afrontar». Mientras regresaban al sendero, Poirot ya empezaba a reconstruir mentalmente los sucesos de la noche, analizando no lo sucedido, sino lo que estaba por venir. La pasión que había observado en el rostro de Kenneth había sido muy real. La desesperación en la voz de Christine había sido igualmente genuina. Y Arlena, tumbada en su toalla con esa expresión de suprema indiferencia, había revelado, en su total despreocupación por el dolor que había causado, algo profundamente inquietante sobre su carácter. Aún no sabía cómo se desenvolvería la conmoción del día siguiente, pero sabía, con la certeza que le daban décadas de experiencia, que la cala había servido de preludio a algo mucho más trascendental. Las emociones desatadas en esa playa no se disiparían inofensivamente con la llegada de la mañana.
En lugar de ello, se agravarían y se intensificarían, avanzando hacia un punto de ruptura que exigiría su habilidad y método particulares para desentrañarlos. Tras ellos, al llegar al final del sendero y prepararse para regresar al hotel, Poirot oyó el sonido de las olas rompiendo contra la orilla. Era un sonido que siempre le había parecido tranquilizador, pero esa noche parecía contener algo siniestro. Un ritmo como el de un latido que se acelera lentamente, preparándose para algo inevitable y terrible. La mañana siguiente fue de esas que parecían burlarse de los acontecimientos de la noche anterior. El sol salió en un cielo de un azul inmaculado. El mar reflejaba la luz con tal brillo que hería la vista mirarlo directamente. El aire era cálido y fresco, con el aroma a sal y la peculiaridad de un nuevo día que sugería que todo era posible, que todos los errores podían perdonarse, que todo el dolor podía superarse. Poirot se levantó a su hora habitual y desayunó en la terraza. El té estuvo excelente, como siempre. Las tostadas estaban perfectamente preparadas, y sin embargo, había algo profundamente diferente en esa mañana. El personal se movía con una rapidez inusual. Se respiraba una tensión que nada tenía que ver con el espectáculo teatral de la noche anterior. El gerente apareció en la terraza no menos de 3 veces, y cada aparición parecía aumentar su agitación. A las 8:30, Poirot observó algo más. Varios invitados que deberían haber estado presentes para el desayuno no habían aparecido. Kenneth Marshall no estaba, Linda no estaba, y, lo más notable, Arlena Stuart, quien se había acostumbrado a desayunar a las 8 en punto, no había llegado. Por supuesto, fue la señorita Kent la primera en hablar de ello directamente. «No está en su habitación», dijo la mujer mayor, acomodándose a la mesa de Poirot con una inusual falta de su habitual discreción. Vi a una de las camareras en el pasillo, con aspecto angustiado. Le pregunté qué le pasaba, y me dijo que la señora Marshall no había venido a desayunar, y que cuando fue a la habitación para ver si estaba bien, estaba vacía. Nadie había dormido en la cama, y su vestido de noche está en el suelo, como si simplemente lo hubieran dejado caer allí. Poirot dejó su taza de té con deliberado cuidado. En su amplia experiencia, había aprendido a reconocer los pequeños momentos que precedían a grandes revelaciones. «¿Dónde está el gerente?», me preguntó. «En la oficina, supongo, haciendo llamadas. Parece bastante preocupado, para ser sincero». Poirot se levantó y se dirigió a la oficina del hotel, donde encontró al gerente en un estado de considerable agitación. El hombre levantó la vista al entrar Poirot y pareció, si cabe, aliviado ante la perspectiva de hablar con alguien de reconocida autoridad y discreción. «Señor Poirot», dijo. «Gracias a Dios, no sabía qué hacer. Verá, la señora Marshall parece haber... Bueno, no estamos muy seguros de qué ha hecho, pero no ha bajado a desayunar. Su habitación está vacía, y uno de los huéspedes acaba de regresar de un paseo temprano y ha informado de que hay una mujer en la playa de la Cala. Pero no se mueve y...» El gerente se quedó en silencio, pero la implicación era clara. «Muéstramelo», dijo Poirot simplemente. Lo que siguió fue una progresión que Poirot había experimentado muchas veces en su carrera, pero nunca con menos satisfacción. El paseo del hotel a la Cala, el descenso del sendero, la salida a la playa, y allí, en la arena, en el mismo lugar donde se había recostado la noche anterior, estaba Arlena Stuart. Ya no llevaba su vestido esmeralda. En su lugar, llevaba una sencilla bata blanca, ahora teñida de un color oscuro que el sol de la mañana había aclarado inconfundiblemente. Su rostro estaba vuelto hacia el cielo,
y sus ojos abiertos, mirando al vacío con la inmovilidad de una ausencia absoluta y permanente. Alrededor de su cuello llevaba una bufanda de seda, cara, con estampado de pavos reales. Estaba enrollada con tanta fuerza que le había dejado profundas marcas en la piel. No había duda, incluso antes de que Poirot se inclinara para examinar el cuerpo con más detenimiento. Sobre la causa de la muerte, Arlena Stuart había sido estrangulada. «Llamé a la policía», le dijo Poirot al gerente sin inflexión. «Dígales que la muerte ocurrió durante la noche y que necesitaré hablar con ellos a su llegada. No permita que nadie salga del hotel. No permita que nadie hable de esto con nadie. Y bajo ninguna circunstancia permita que nadie se acerque a este cuerpo hasta que la policía haya tenido la oportunidad de examinarlo adecuadamente». El gerente asintió, con el rostro pálido, y corrió de regreso al hotel. Poirot permaneció inmóvil un largo instante, contemplando el cuerpo de Arlena Stuart. Su expresión no cambió, pero algo se transformó en su mirada. Había venido al Majestic buscando descanso. Había venido buscando orden, método y la sencillez que unas vacaciones podían brindar. En cambio, lo que había encontrado era lo que siempre encontraba, con suficiente tiempo y proximidad a la naturaleza humana. Oscuridad disfrazada de luz, pasión que estalla en violencia, y la necesidad de su habilidad particular para desentrañar lo que parecía un caos, pero que en realidad era sólo la manifestación visible de motivos ocultos y una rabia reprimida durante mucho tiempo. Para cuando el sol comenzaba a ascender hacia media mañana, la playa se había transformado. Donde antes había toallas, sombrillas y la posibilidad de nadar tranquilamente, ahora se encontraba el sombrío aparato de la investigación criminal. Un inspector de policía llamado Reynolds, de mediana edad, capaz y eficiente, había llegado y había establecido un pequeño puesto de mando cerca de la cala. Los huéspedes habían sido informados de la muerte y se les había ordenado permanecer en el hotel. Ocupaban las zonas comunes en un silencio conmocionado. Christine Redfern estaba sentada sola, con el rostro entre conmocionado y reivindicado. Patrick paseaba por el salón como un animal enjaulado. Kenneth Marshall estaba junto a la ventana, mirando al mar con expresión inescrutable. Y Linda, la hija, se sentó con su padre, con la mano de nuevo sobre su brazo. Pero ahora el gesto tenía un significado completamente diferente. Ya no era un gesto de reconciliación, sino de alianza, de mantenerse unidos contra una fuerza externa. Eran aproximadamente las 10 en punto cuando el inspector Reynolds solicitó la presencia de Poirot en una habitación tranquila contigua al salón principal. «El gerente me dice que usted es Hércules Poirot», dijo el inspector. No era una pregunta. El detective, el caballero belga con métodos. «En efecto», dijo Poirot. «¿Y quién, me pregunto, ha estado comentando mis métodos y tendencias con el gerente? La señorita Kent, en realidad. Parecía creer que usted sería quien ayudaría a resolver este lío. Una mujer estrangulada en la playa, sin salida ni entrada a la cala, salvo el sendero, y un hotel lleno de gente, cualquiera de los cuales podría haber tenido motivos para querer verla muerta». Poirot se acomodó en una silla con su precisión habitual. «Dígame, inspector, ¿qué ha averiguado hasta ahora?» Reynolds consultó su cuaderno. Se estima que la hora de la muerte fue entre la medianoche y las 3 de la madrugada. El pañuelo que usó era suyo y se encontró en su habitación. El cuerpo fue descubierto aproximadamente a las 7 de esta mañana por un huésped que hacía un paseo temprano. No hay señales evidentes de forcejeo en el cuerpo, lo que sugiere que conocía a su asesino o que fue tomada por sorpresa.
El lugar es un callejón sin salida, por así decirlo. La única entrada o salida es ese único camino. Si fue a la cala voluntariamente, alguien que ya estaba allí la esperaba. Si la llevaron allí después de muerta, lo hicieron sin que nadie la viera. ¿Y los invitados?, preguntó Poirot. ¿Qué hay de sus movimientos durante la noche? Ahí es donde se complica, dijo Reynolds. La mayoría de los huéspedes afirman estar en sus habitaciones durmiendo. Pero la cuestión es que este hotel es antiguo. Las paredes son delgadas y se han observado, y en algunos casos, ha notado los movimientos nocturnos de varias personas. Explíquelo, dijo Poirot. La señorita Kent informa haber oído a alguien moviéndose por los pasillos aproximadamente a las 12:30. Dice que eran los pasos de un hombre, que se movía con determinación. Al mediodía, el Hotel Majestic se había convertido en un lugar asediado. La policía había establecido su presencia con meticulosidad metódica, acordonando la cala, examinando cada centímetro de la playa y el sendero que conducía a ella, catalogando las pruebas con la precisión que Poirot apreciaba. El inspector Reynolds había dispuesto una pequeña sala para las entrevistas, y fue allí donde Poirot, tras haberse posicionado como asesor de la investigación, observaba a cada huésped que era llevado para ser interrogado. Kenneth Marshall fue el primero. Entró en la sala con el porte de un hombre acostumbrado a gestionar situaciones difíciles con pura fuerza de voluntad. Su rostro reflejaba serenidad, sus modales, control, y sin embargo, había algo en sus ojos que sugería una fachada bien cuidada. «Señor Marshall», comenzó el inspector Reynolds consultando sus notas. «¿Dónde estuvo entre la medianoche y las 3 de la madrugada?» «En mi habitación», respondió Kenneth sin dudarlo. «Me acosté temprano, sobre las 10:30. Tomé un somnífero y a las 11 me dormí. Seguí dormido hasta el alboroto de esta mañana. ¿Puede alguien verificar esto? Mi hija Linda estaba en su habitación contigua a la mía. Las paredes, como habrás notado, son bastante delgadas. Me habría oído si me hubiera ido». Reynolds miró a Poirot, quien observaba a Kenneth con la intensidad de un naturalista que estudia un espécimen particularmente interesante. Poirot hizo un pequeño gesto, apenas perceptible, que sugería que el interrogatorio continuara. «Su esposa», dijo Reynolds con cautela, «al parecer fue atraída a la cala anoche. La vio después de regresar de allí». La mandíbula de Kenneth se tensó casi imperceptiblemente. No la volví a ver después del incidente en la playa. Regresé al hotel, fui directo a mi habitación y tomé la poción que mencioné. No tenía ganas de ver a mi esposa. No tenía ganas de ver a nadie. Y sin embargo, dijo Poirot, hablando por primera vez con voz suave y familiar, usted fue a la playa. Encontró a su esposa en compañía del señor Redfern. Expresó una ira considerable. Se podría decir, señor Marshall, que tenía motivos más que suficientes para desearle daño a su esposa. Kenneth volvió la mirada hacia Poirot, con la misma intensidad con la que acaba de notar a un depredador cerca. Estaba furioso. Me traicionaron, pero no maté a mi esposa. Por mucho que lo mereciera, no la maté. El pañuelo usado para estrangularla, continuó Poirot, era suyo. Lo sacaron de su habitación. Esto sugiere un conocimiento íntimo de las pertenencias de la víctima, o alternativamente, la familiaridad del asesino con el hotel y sus instalaciones. «Conozco bien los arreglos del hotel», dijo Kenneth con frialdad. «Pero la mitad de la gente de aquí también».
Lo despidieron y a continuación trajeron a Patrick Redfern. El joven estaba visiblemente agitado, con las manos temblorosas mientras permanecía sentado, y su mirada saltaba de Reynolds a Poirot, como si esperara ser acusado en cualquier momento. «No la maté», dijo inmediatamente, antes de que le hicieran ninguna pregunta. «Sí, fui un insensato. Sí, me reuní con ella, pero no la maté». «¿Dónde estabas anoche?», preguntó Reynolds. «En mi habitación con mi esposa». «Estábamos. Tuvimos una discusión sobre lo ocurrido. La discusión se acaloró. Christine finalmente enfermó gravemente y se retiró. Me quedé en la sala de estar de nuestra suite hasta bastante tarde, diría casi la 1. Luego me fui a la cama. Tu esposa durmió. No estoy seguro. Cuando me desperté esta mañana, ella ya estaba despierta. Cuando trajeron a Christine, su relato confirmó el de Patrick, aunque su voz denotaba una profunda angustia. «Lo oí venir a la cama», dijo en voz baja. «No dormí. Me quedé allí tumbada en la oscuridad, preguntándome qué debía hacer, a dónde había ido mi matrimonio, cómo pude ser tan insensata al creer que me amaba». Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Estás segura, señora Redfern, de que su esposo no salió de su habitación durante la noche?» «Estoy tan segura como se puede estar en tales circunstancias», dijo. «Si se hubiera ido, habría oído la puerta. Estuve despierta toda la noche. Oí cada sonido. Oí a alguien moviéndose en el pasillo. Un hombre, creo, alrededor de la 1:30. Pero no era Patrick. Para entonces reconocí sus pasos». Linda Marshall, al ser convocada, resultó ser una entrevista más desafiante. Permanecía muy quieta, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en algún punto más allá de las paredes de la sala. «Tu padre», empezó Reynolds, «afirma que estabas en la habitación contigua a la suya. ¿Lo oíste durante la noche?» «Lo oí retirarse», dijo Linda lentamente. «Oí el agua correr en su baño, y luego lo oí moverse por su habitación, caminando de un lado a otro durante lo que me pareció un tiempo larguísimo. Miré el reloj. Eran casi las 12:30 cuando dejó de caminar. Y después de eso, me quedé dormido. Cuando desperté, eran casi las 7 de la mañana. ¿Escuchaste a alguien más moviéndose por el pasillo?» «Sí», dijo Linda. «Alrededor de la 1, creo. Alguien caminaba muy despacio, como si intentara no hacer ruido. Recuerdo que me pareció extraño la forma deliberada en que se movían». Poirot intercambió una mirada con Reynolds. Múltiples testigos reportaban movimientos nocturnos. Pero, ¿qué movimiento correspondía a qué acción? ¿Cuál de los vagabundos nocturnos era el que llevaba a Arlena a la muerte? La señorita Kent, al ser entrevistada, demostró ser tan aguda y observadora como Poirot esperaba. «Oí 3 pares de pasos», dijo con firmeza. «El primero, a las 12:30. Un hombre que se movía con la agitación que sugiere un torbellino emocional. Kenneth Marshall, creo. El segundo, aproximadamente a las 12:45. Una mujer que se movía rápida y silenciosamente desde la suite de los Redfern. Imagino que sería Christine, que tal vez iba a buscar agua o algo por el estilo. Y el tercero, a la 1. Un hombre de nuevo, pero este se movía con mucha cautela, como si llevara algo. Se dirigía a las escaleras traseras que conducen a la parte trasera del hotel y finalmente al sendero que lleva a la cala. ¿Y no investigaste?», preguntó Reynolds con un leve tono de reproche.
Soy una anciana, respondió la señorita Kent con aspereza. Y no una tonta. Oí algo sospechoso y me quedé en mi habitación con la puerta cerrada. No anduve, le aseguro, vagando en la oscuridad intentando averiguar qué ocurría. Dejé eso a gente mucho más joven y mucho menos sensata. Al caer la tarde, Poirot había solicitado una reunión privada con el inspector Reynolds. Los dos hombres estaban sentados en la pequeña sala de interrogatorios, mientras el sol del atardecer se filtraba por las ventanas y proyectaba largas sombras sobre las paredes. ¿Ves la dificultad?, dijo Reynolds sin preámbulos. Varias personas moviéndose por el hotel durante la noche. Múltiples motivos. Una víctima que participó activamente en la destrucción de los matrimonios y la paz mental de 3 personas distintas. Y, sin embargo, ningún autor claro. Poirot permaneció en silencio durante un largo momento, con los dedos juntos frente a él y sus ojos oscuros contemplativos. «Inspector», dijo finalmente, «dígame, ¿en qué estado se encontraba el cuerpo cuando fue descubierto?» «En concreto, el estado de la bufanda». La bufanda estaba muy apretada. Reynolds consultó sus notas. Varias vueltas alrededor del cuello. El tipo de estrangulamiento que requería mucha fuerza y, sobre todo, mucho tiempo. La víctima no habría muerto instantáneamente. Habría forcejeado, se habría retorcido, habría intentado escapar. Y sin embargo, dijo Poirot, no hay heridas defensivas en sus manos. No hay uñas rotas. No hay señales de lucha más allá de las marcas en su cuello. ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero, dijo Poirot lentamente, que o bien la víctima estaba inconsciente cuando se produjo el estrangulamiento, o bien no se resistió porque confiaba en su asesino, o bien no lo creía capaz de hacerle daño, o bien se había vuelto incapaz de comprender el peligro que corría. Reynolds frunció el ceño al pensarlo. No hubo indicios de drogas en el examen preliminar. Y sin embargo, continuó Poirot, ¿qué pende hay del somnífero que tomó el señor Marshall? ¿De qué sustancia se trataba? ¿Podría haberse administrado un somnífero similar a la víctima? Analizando su estómago, dijo Reynolds, tomando nota. Pero, señor Poirot, si estaba drogada, ¿quién habría tenido acceso a tal cosa? ¿Quién habría sabido cómo administrársela? Poirot se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la cala, donde el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. El mar, que había brillado y dorado todo el día, comenzaba a oscurecerse, adquiriendo tonos púrpura y azul. «Esa», dijo en voz baja, «es precisamente la pregunta que debemos responder». Fue durante la cena de esa noche. Una reunión discreta, pues muchos de los invitados preferían comer en sus habitaciones, cuando Poirot hizo un descubrimiento de considerable importancia. Se había situado en una pequeña alcoba junto al comedor principal, desde donde podía observar a los pocos invitados que habían decidido aparecer, y estaba absorto en su observación habitual, cuando notó algo que le hizo dejar su copa de vino con deliberada precisión. Uno de los camareros, un joven llamado Thomas, que llevaba varios años trabajando en el Majestic, se movía por el comedor con una agilidad inusual. Mientras sus colegas mantenían la invisibilidad profesional que exige un buen servicio, Thomas parecía transmitir una sensación de ansiedad contenida. Le temblaban ligeramente las manos al retirar los platos. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Cuando el comedor se vació,
Poirot se dirigió a la cocina y solicitó una conversación privada con el joven. Tomás, al ser confrontado, se mostró reticente hasta que Poirot mencionó, con su característica suavidad, que la policía casi seguramente querría interrogar a todo el personal del hotel extensamente si ciertos asuntos no se aclaraban voluntariamente. ¿Cuál es su relación con el difunto?, preguntó Poirot con voz suave pero firme. Thomas apartó la mirada, apretando la mandíbula como si intentara controlar sus emociones. «La conocí», dijo finalmente, «a la señora Stuart, antes de que llegara al Majestic». «Explíqueme», dijo Poirot simplemente. «Trabajaba en Londres», continuó Tomás en voz muy baja, «en una casa particular donde mi hermana trabajaba como doncella, Arlena. La señora Stuart estaba allí de invitada, y ella y mi hermana se hicieron amigas. Demasiado amigas, quizás. Mi hermana se enamoró de ella, o al menos creyó hacerlo. Arlena lo fomentó. Le hizo creer a mi hermana que también la quería. Pero para ella todo era un juego. Simplemente se divertía a costa de mi hermana». Thomas hizo una pausa, y al continuar, su voz sonó más dura, más vieja. «Mi hermana se tiró de un puente hace 6 meses. Dejó una nota. Escribió que ya no soportaba la humillación, la conciencia de que alguien a quien nunca le importó la había tomado en serio». Poirot guardó silencio durante un largo rato. A lo largo de su carrera se había topado con muchas variantes de esta tragedia en particular. La intersección de la crueldad y la fragilidad humanas que resultaba en destrucción, y comprendió, con la claridad que le daba la experiencia, que Thomas le decía la verdad, que Arlena Stuart, en cierto sentido, se había ganado el destino que le había acontecido. «¿Sabía usted?», preguntó Poirot con cuidado, «¿que ella estaría en el Majestic?». «No, me impactó verla. Casi me voy inmediatamente. Pero necesitaba el trabajo y pensé que quizás ya había pasado suficiente tiempo. Quizás la muerte de mi hermana ya no importaba tanto, pero sí importaba. En cuanto la vi, todo volvió. Toda la ira, todo el dolor. ¿Y anoche?», preguntó Poirot. «¿Dónde estuvo usted anoche?». Tomás miró directamente a Poirot, y había algo en su mirada absolutamente claro. «Estaba en mi habitación. No salí de las dependencias del personal. No fui a la cala. Y no la maté, aunque Dios sabe que lo quise 1000 veces desde que me enteré de la muerte de mi hermana». Poirot le creyó, no por ningún detalle en particular de su relato, sino porque el dolor de Thomas era demasiado intenso, demasiado inmediato, para ser una actuación. La ira que sentía hacia Arlena era genuina, pero era la ira de alguien que había estado presa de una angustia prolongada y lenta, no la furia repentina de un asesino en el momento de la acción. Cuando Poirot regresó a la parte principal del hotel, encontró a la señorita Kent esperándolo en el salón, con una taza de té delante de ella como un escudo. «He estado pensando», dijo la anciana sin preámbulos, «en los movimientos de anoche. El hombre de la una que llevaba algo, moviéndose hacia el sendero de la cala. ¿Sí?», dijo Poirot, sentándose frente a ella. «Se me ocurrió», continuó la señorita Kent, «que uno podría ir a la cala por razones distintas a las de llevar un cuerpo. Uno podría ir a la cala para encontrarse con alguien, para conversar con alguien, para organizar algo o afrontar algo. ¿A qué te refieres?», preguntó Poirot con suavidad. «Lo que quiero decir es que el cuerpo fue encontrado en la playa, sí, pero eso no significa necesariamente que el asesinato haya ocurrido allí. ¿Y si la asesinaron en otro lugar y luego la llevaron a la playa? ¿Y si la persona que la señorita Linda escuchó a la una no llevaba el cuerpo, sino que iba a encargarse de que lo trasladaran?» Poirot se reclinó en su silla, observando a la señorita Kent con considerable interés.
Ha estado dándole muchas vueltas a este asunto. Claro que sí. Soy mayor, tengo curiosidad y me hospedo en un hotel donde han asesinado a una mujer. Uno no acepta estas circunstancias pasivamente. Dígame, dijo Poirot, ¿qué sabe de la relación entre el señor Marshall y su esposa? ¿Cuándo se casaron? ¿De dónde eran? La señorita Kent dejó su taza de té y juntó las manos frente a ella con el aire de alguien que se prepara para dar una conferencia. Sé lo que se puede aprender mediante la observación y la indagación educada, dijo. Kenneth Marshall es un hombre adinerado. Creo que se dedica al negocio naviero, o algo similar. Él y Arlena se casaron hace 8 años. Fue, según todos los informes, un noviazgo apasionado. Pero el matrimonio comenzó a deteriorarse casi de inmediato. Hubo rumores de infidelidades por ambas partes. Kenneth quería tener un hijo con ella, pero Arlena se resistía. Hubo separaciones, reconciliaciones, amenazas de divorcio. Y entonces, hace unos 3 años, algo cambió. Kenneth pareció aceptar la situación. Mantuvieron el matrimonio, pero en lo que parecía un estado de neutralidad armada. Pasaron mucho tiempo separados, hasta estas vacaciones, cuando vinieron aquí juntos, aparentemente intentando arreglar las cosas. ¿Y Linda?, preguntó Poirot. La hija. ¿Cómo encaja en este retrato? Linda es hija de Kenneth, de una relación anterior. Arlena nunca la quiso, aunque se mantuvo educada. Linda, por su parte, siempre ha parecido muy protectora con su padre. No me sorprendería saber que culpaba a su madrastra de gran parte de su infelicidad. Poirot se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el cielo que oscurecía. Las estrellas empezaban a emerger, pálidas y distantes, cada una un pequeño punto de luz en la creciente oscuridad. «Señorita Kent», dijo sin apartar la vista de la ventana, «me ha dado mucho en qué pensar, y creo que, quizás inconscientemente, me ha dado la clave para entender lo que ocurrió anoche. Pero la clave por sí sola no basta. Aún hay que abrir la puerta y ver qué hay más allá». La mañana siguiente trajo consigo la claridad que solo llega tras una larga noche de reflexión. Poirot, tras dormir poco y reflexionar extensamente, había llegado a ciertas conclusiones sobre la naturaleza del crimen. Pero las conclusiones, como bien sabía, no constituían pruebas. Las sospechas, por fundadas que estuvieran, no constituían pruebas. Por lo tanto, se dedicó, con precisión metódica, a construir un marco de evidencia que respaldara su teoría. Primero, solicitó acceso a los hallazgos completos del médico forense. Los resultados, al llegar, contenían un detalle de considerable importancia: restos de un sedante en el estómago de Arlena. No una dosis completa, apenas suficiente para dejar a alguien profundamente inconsciente, pero sí suficiente para dejarla somnolienta, dócil y menos propensa a forcejear o pedir ayuda. En segundo lugar, examinó la bata que Arlena llevaba puesta cuando la encontraron. Llevaba la insignia del hotel en una pequeña etiqueta cerca del escote. Pero había algo más. Una mancha muy tenue en el interior del cuello, apenas visible. El color coincidía con la pintura del baño de mujeres junto al comedor principal. En tercer lugar, entrevistó al farmacéutico del pueblo cercano y descubrió que Kenneth Marshall había comprado, 3 días antes del asesinato, un somnífero suave, del tipo exacto que se había identificado en el cuerpo de Arlena. Con estas pruebas se empezó a formarse una imagen. Pero era una imagen que contenía contradicciones, inconsistencias y elementos que no encajaban del todo con ningún perpetrador en particular. En la tarde del segundo día tras el descubrimiento del cadáver,
Poirot solicitó al inspector Reynolds que organizara una reunión de todos los invitados y el personal pertinente en el salón principal. El inspector, tras haber observado suficientes métodos de Poirot como para confiar en su eficacia, accedió sin rechistar. A las 3, la reunión ya estaba reunida. Kenneth y Linda Marshall estaban sentados juntos en un sofá. Christine y Patrick Redfern separados en otro. La distancia física reflejaba la profunda distancia emocional que se había abierto entre ellos. La señorita Kent ocupaba una silla cómoda, con una expresión de interés. Thomas, el camarero, permanecía a un lado pálido. El inspector Reynolds estaba cerca de la puerta, listo para intervenir si la situación lo requería. Poirot se situó en el centro de la sala, con la postura erguida y una expresión de profunda reflexión. Al hablar su voz era serena, pero con la fuerza de una autoridad absoluta. «Estamos aquí», comenzó, «porque una mujer ha sido asesinada. Arlene Stewart fue estrangulada la madrugada de ayer, mientras el Hotel Majestic dormía en la oscuridad. El inspector Reynolds y yo, en el curso de nuestra investigación, hemos reunido ciertas pruebas y escuchado ciertos testimonios. Ahora es el momento de reconstruir lo ocurrido la noche del asesinato y, al hacerlo, identificar a la persona o personas responsables de la muerte de la señora Stewart». Hizo una pausa para permitir que esta declaración calara en la compañía reunida. «La investigación ha revelado varios hechos de considerable importancia. Primero, a la víctima se le administró un sedante suave al anochecer, antes de ir a su habitación. Segundo, la atrajeron a la cala, o fue allí voluntariamente, esperando encontrarse con alguien de confianza. Tercero, fue estrangulada con su propia bufanda por alguien que, creo, ya estaba en la cala cuando ella llegó». Poirot comenzó a caminar lentamente por la habitación, moviendo la mirada de un rostro a otro. Ahora surge la pregunta: ¿quién tuvo acceso al sedante? ¿Quién tenía motivos para matarla? ¿Y quién tuvo la oportunidad de estar en la cala en el momento crítico? Hizo una pausa ante Kenneth Marshall. El señor Marshall compró el sedante hace 3 días. Tenía motivos de sobra. Su esposa estaba flirteando descaradamente con un hombre mucho más joven, humillándolo delante de los demás huéspedes. Pero aquí nos topamos con una dificultad. El señor Marshall se encontraba, según su propio testimonio y el de su hija, en su habitación en el momento del asesinato. El somnífero que tomó era auténtico. El personal del hotel lo confirma. Se volvió hacia Patrick Redfern. El señor Redfern también estaba en el hotel en el momento del asesinato, en su habitación con su esposa, o eso afirma. Tenía un motivo. Arlena estaba destruyendo su matrimonio. Estaba jugando con él, como aparentemente había jugado con otros. Pero al parecer, él tampoco estaba en la cueva en el momento crítico. Finalmente se volvió hacia Christine Redfern. ¿Y la señora Redfern? Ella tenía quizás el motivo más inmediato y personal de todos. Su marido estaba siendo seducido por otra mujer. Su matrimonio se estaba destruyendo ante sus ojos. Y sin embargo, hizo una pausa significativa. Sin embargo, hay algo que he observado en la señora Redfern que sugiere una mujer de considerable autocontrol. Una mujer que sufre en lugar de actuar. Una mujer que persevera. El rostro de Christine estaba pálido, pero sostuvo la mirada de Poirot sin inmutarse. Y sin embargo, continuó Poirot, volviéndose para dirigirse a toda la sala. El asesinato ocurrió. Arlene Stewart fue a la cala. Bebió algo que contenía un sedante. Encontró a alguien esperándola. Alguien en quien confiaba lo suficiente como para no gritar, no correr, no defenderse. Alguien que luego, lenta y deliberadamente, con considerable fuerza,
la estranguló con su propia bufanda. Se quedó en silencio por un momento, y el único sonido en el salón era el tic-tac del reloj de sobremesa y el murmullo lejano del mar. Y entonces, dijo en voz baja, esa persona salió de la cala, regresó al hotel y desechó cualquier prueba que pudiera relacionarla con el crimen. Y cuando se descubrió el cuerpo, expresó conmoción, horror, una emoción genuina. Era tan hábil para mantener una fachada que incluso ahora, mientras hablo, se convence de que tal vez no lo hizo, de que tal vez todo fue un sueño, un momento de locura que no ocurrió en realidad. Se giró y su mirada se fijó directamente en Linda Marshall, el farmacéutico del pueblo, dijo Poirot en voz baja. Se equivocó al oírme. Dijo que Kenneth Marshall compró el sedante. Pero cuando lo presioné más, cuando le pedí una descripción más precisa del comprador, lo reconsideró. La persona que compró el sedante era joven, morena y bien vestida. No era Kenneth Marshall en absoluto. Era, de hecho, su hija. El rostro de Linda palideció por completo. No se movió ni habló, pero extendió la mano y agarró el brazo de su padre con tanta fuerza que lo hizo estremecer. «Compraste el sedante», continuó Poirot, «porque observaste la angustia de tu padre. Viste a Arlena destruyéndolo, humillándolo, atormentándolo, y decidiste que debía pagar por ello. Le diste el sedante. ¿En qué, me pregunto? ¿En una taza de té? ¿En una copa de vino? ¿En algo que no sospechara?» La voz de Linda, cuando finalmente habló, sonó hueca, distante. Era tan cruel. No entiendes lo que fue verlo, verla destruirlo, verlo intentar mantener su dignidad, mientras ella hacía alarde de su romance con ese chico delante de todos. «Y así», dijo Poirot, sin juzgar en su voz, con la inexorable verdad que decía, decidió atraerla a la cala. Se las arregló por todos los medios para hacerle creer que su padre deseaba hablar con ella en privado. Fue a la cala esperando encontrarse con Kenneth. En cambio, lo encontró a usted. Estaba somnolienta por el sedante. Confió en usted, o al menos estaba demasiado estupefacta como para alarmarse por su presencia. Y entonces usted... «No lo planeé», dijo Linda con la voz entrecortada. «Solo quería hablar con ella. Quería que entendiera lo que hacía, lo que estaba causando. Pero cuando la vi allí, tumbada en la arena, tan hermosa y tan cruel incluso en su somnolencia, algo se quebró en mi interior, algo que se había estado gestando desde el día en que se casó con mi padre». Se giró hacia Kenneth, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho, pero no pude soportarlo más. No pude soportar verla hacerte daño». Kenneth se había quedado completamente inmóvil. Su rostro tenía una expresión que sugería que estaba presenciando algo que, en ningún sentido racional, podía ser real. Saqué la bufanda de su bolso. Continuó Linda, con las palabras atropelladas. Estaba ahí mismo y simplemente se la puse alrededor del cuello. Tiré, y ella intentó defenderse, pero la corriente de aire la había adormecido tanto que no pudo. Y entonces terminó. Estaba muerta, y yo la había matado, y corrí de vuelta al hotel. Me metí en la cama y esperé a que me descubrieran. Para entonces, el inspector Reynolds ya había avanzado y puso una mano sobre el brazo de Linda. Ella no se resistió mientras él pronunciaba las palabras que darían inicio al proceso oficial de su arresto. Poirot observó el desarrollo de la escena con profunda tristeza. Había resuelto el misterio, sí. Las pruebas encajaban. La lógica era sólida. La confesión auténtica. Y, sin embargo, como solía ocurrir en su carrera, la solución no le trajo ninguna satisfacción ni sentimiento de triunfo. Había buscado descanso
y orden. En cambio, encontró a una joven impulsada al asesinato por el amor a su padre y su incapacidad para presenciar su sufrimiento. Descubrió las consecuencias de la pasión humana, las formas en que la crueldad puede provocar violencia y la trágica realidad de que quitar una vida, incluso una vida cruel y descuidada, puede destruir a dos personas, no a una esa noche, mientras el sol descendía en el horizonte en tonos naranjas y dorados. Poirot se sentó de nuevo en la terraza del Hotel Majestic. La mayoría de los demás huéspedes habían recogido sus pertenencias y se habían marchado. El escándalo de un asesinato, incluso resuelto, ahuyentó a quienes buscaban la tranquilidad que prometían unas vacaciones junto al mar. El personal cumplía con sus tareas en silencio, pero ahora había algo apagado en el hotel. Una sensación de vergüenza y tristeza que flotaba como el humo. La señorita Kent se quedó y se unió a Poirot con una taza de té, que colocó cuidadosamente sobre la pequeña mesa entre ellos. «Es un asunto trágico», dijo la anciana en voz baja. «En efecto», respondió Poirot. «Y sin embargo, ¿no era también, en cierto sentido, inevitable?» La señorita Kent consideró la pregunta con detenimiento. ¿Se refiere a la relación entre padre e hija? ¿Cómo su devoción se transformó en algo destructivo? Precisamente, la joven no mató por rabia ni celos, aunque quizás esas emociones estuvieran presentes. Mató por amor. Mató creyendo, sinceramente creyendo, que estaba protegiendo a su padre de más dolor. Y al hacerlo, destruyó tanto su propia vida como la del hombre al que buscaba proteger. ¿Crees que su padre lo sabía?, preguntó la señorita Kent. ¿Crees que, de algún modo, Kenneth comprendió lo que había hecho su hija? Poirot permaneció en silencio durante un largo momento, con la mirada dirigida hacia el mar, donde la luz empezaba a desvanecerse. «Creo», dijo finalmente, «que Kenneth Marshall sospechó algo casi de inmediato. Creo que cuando su hija salió del hotel anoche, con las manos temblorosas y el rostro pálido, comprendió lo que había hecho, y creo que pasará el resto de su vida lidiando con esa certeza, agradecido de que la crueldad de Arlena hubiera terminado, y a la vez devastado por saber que su amada hija había sido el instrumento de ese fin». Se volvió para mirar a la señorita Kent, y había algo en su expresión que sugería el peso de una larga experiencia con la tragedia humana. Había llegado al Majestic buscando orden. Lo que encontró fue caos, sí, pero un caos que contenía una belleza terrible. La belleza del amor humano, incluso cuando ese amor se expresaba en destrucción. La belleza de la complejidad moral, de situaciones que no admitían soluciones sencillas. La belleza de una joven culpable de asesinato, capaz de la introspección y la comprensión que tanta gente, en su libertad, nunca alcanzó. Se levantó y se acercó a su ventana. Londres se extendía ante él, con sus millones de habitantes enfrascados en sus propios dramas, en sus propias búsquedas de sentido y orden. Y en algún lugar en medio de ese caos, la gente elegía, actuaba, se destruía y se salvaba a partes iguales. El sol se ponía, tiñendo la ciudad de tonos anaranjados y dorados. Poirot recordó el sol en el Majestic, su inequívoca belleza, cómo ocultaba tanta oscuridad bajo su brillante luz. «Ah, el sol», murmuró para sí mismo, repitiendo pensamientos que había articulado meses atrás. «Tan engañoso, tan cruel. Bajo su resplandor, el mal más oscuro puede florecer». Y entonces se apartó de la ventana y regresó a su silla, donde permaneció sentado al anochecer, contemplando la naturaleza de la justicia, la naturaleza del amor y las formas en que la naturaleza humana,
bella, terrible, compleja. Superaría para siempre las categorías que la sociedad intentaba imponerle. El caso de Arlena Stuart estaba cerrado, sí. El misterio estaba resuelto, pero las cuestiones morales que suscitaba permanecerían con Hércules Poirot el resto de su vida, atormentándolo con su imposibilidad, su negativa a ceder al orden lógico que tanto había buscado. Y tal vez, reflexionó, así debía ser. Quizás la medida del desarrollo moral de un ser humano no fuera la capacidad de resolver misterios y detener criminales, sino la capacidad de afrontar la incertidumbre, las zonas grises que parecían definir la experiencia humana, y de mantener la integridad y la compasión, incluso cuando la complejidad se resistía a la simplificación que exigía la justicia. Las farolas de gas de las calles londinenses comenzaron a parpadear, proyectando su cálido resplandor sobre aceras y escaparates. Y en su apartamento, Hércules Poirot se sentó a solas con sus pensamientos, encontrando en la creciente oscuridad no desesperación, sino quizás algo cercano a la sabiduría. En los años posteriores al juicio, Poirot había reanudado su práctica investigadora. Se habían presentado otros casos. Otros misterios habían requerido la particular combinación de lógica y psicología que él aplicaba a los crímenes que desconcertaban a Scotland Yard. Y, sin embargo, el caso de Arlena Stuart lo había acompañado de una forma que otros casos, por complejos o sensacionales que fueran, no lo habían hecho. Por lo tanto, con especial atención, 3 años después del asesinato, leyó en un periódico una breve noticia que anunciaba que Kenneth Marshall había fallecido de neumonía en su casa de Kent. La noticia mencionaba a su hija Linda solo de pasada, describiéndola como alguien que había pasado varios años en el extranjero, había regresado recientemente a Inglaterra y había aceptado un puesto como profesora en un colegio privado del distrito de los Lagos. Poirot dejó el periódico y se permitió un momento de reflexión. Kenneth Marshall había cargado durante 3 años con la certeza de que su amada hija había cometido un asesinato, no por crueldad, sino por un amor tan profundo que se había expresado en violencia. Había vivido con esa certeza, y ahora estaba muerto, y esa certeza moriría con él, absorbida por la particular mitología que las familias crean para dar sentido a sus propias tragedias. Y Linda, tras haber cumplido la mayor parte de su condena, intentaba reconstruirse, aprovechar la comprensión que había adquirido en prisión y traducirla en una vida productiva. Quizás encontrar una manera de redimirse, o al menos vivir con las consecuencias de sus actos de una manera que honrara la gravedad de lo que había hecho. Poirot reconoció en esto un cierto tipo de justicia. No la justicia abstracta de la ley, sino la justicia concreta y vivida de los individuos que intentan afrontar las consecuencias de sus propias decisiones. El sol se ponía de nuevo, tiñendo su apartamento de tonos naranjas y morados, y Poirot, ya algo mayor, algo más consciente de su propia mortalidad, se encontró reflexionando sobre la naturaleza de los finales. Los casos terminaban, sí, los misterios se resolvían, pero la vida humana, el dolor humano, el amor humano, estas cosas no terminaban con las investigaciones. Se extendían, afectando a las personas durante años, décadas, quizás toda su vida. Pensó en la señorita Kent, que aún vivía en el Hotel Majestic, observando los dramas de la naturaleza humana que se desarrollaban a su alrededor. Pensó en Christine y Patrick Redfern, presumiblemente ya divorciados, intentando reconstruir sus vidas por separado. Pensó en Linda Marshall,
profesora de niños en una escuela del distrito de los Lagos, aportando a su trabajo la compasión particular que le proporcionaba haber comprendido, muy personalmente, el precio del error y la pasión humanos. Y pensó en Arlena Stuart, hermosa y cruel, muerta hacía 4 años, cuya historia había pasado a formar parte de los archivos de periódicos y de las actas de juicios, recordada principalmente como una víctima pero entendida por quienes conocían la historia completa, como algo más complicado que eso. La noche se oscureció y Poirot no se levantó a encender las lámparas. Permaneció sentado en la oscuridad. Un hombre pequeño y meticuloso que había pasado su vida intentando imponer orden al caos y que, tras una larga experiencia y considerable sufrimiento, había llegado a reconocer que algunos caos no podían ordenarse, algunos misterios no podían resolverse y algunas verdades eran lo suficientemente profundas como para contener contradicciones sin derrumbarse. Al otro lado de su ventana, London seguía su camino, indiferente a los pensamientos de un detective belga envejecido. Pero en su mente, el caso de Arlena Stuart seguía vivo, no como un enigma resuelto, sino como un koan, una pregunta sin respuesta, una paradoja que expresaba algo fundamental sobre la condición humana. Y tal vez, pensó Poirot, mientras finalmente se levantaba para encender las lámparas, ese era el verdadero genio de la naturaleza humana. No su capacidad para el orden y la lógica, sino su capacidad para la complejidad, para la contradicción, para el amor que se expresaba en violencia. Y una violencia que de alguna manera, en retrospectiva, podía entenderse como una expresión de amor. Las lámparas brillaban cálidamente en la oscuridad otoñal, y Hércules Poirot, con la mente al menos parcialmente en paz, se acomodó en su silla a esperar cualquier nuevo caso que el futuro pudiera traer.